Elizabeth Short, o mejor conocida como la Dahlia Negra. Y créeme, no tiene nada que ver con esta flor. Un caso policial lleno de mutilaciones, catsup y bastante desarrollo de personaje, diría yo. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy hablaremos sobre el chismecito de esta morrita que soñaba ser una de esas actrices famosas de Hollywood que terminó mal o lo que le sigue de mal. 9 de enero de 1947. Elizabeth Short es vista por última vez bajando de un carrito acompañada por un muchachón en el Hotel Biltmore. Dicho sujeto era Robert Manley, quien se hacía llamar Red Manley, un vato con onda. Manley entra con ella al vestíbulo y minutos más tarde sale echando pata porque al parecer los panas le habían invitado a echar una partidita de Fortnite. Beth se despide del pana y también sale del hotel con dirección a Olive Street. Días después, acá la doña es encontrada tasajeada así como así en las afueras de un barrio de Los Ángeles. Así como se escucha, la mañana del 15 de enero de 1947, una madre y su hijo descubren el cuerpo, quienes según al principio creyeron que se trataba de un viejo maniquí roto. Una vez que la jefecita del chavo se acercó más a aquel maniquí, se dio cuenta que se trataba de una joven partida por la mitad. Acá nuestra protagonista tenía múltiples laceraciones por toda la cara, además de heridas por encima de su cráneo. ¿Ubicas acá a mi compa el Jeff the Killer? Pues a ella le habían hecho lo mismo. Las comisuras de su boca habían sido cortadas hasta las orejas. Tenía numerosos cortes y hematomas en el pecho y muslos. Según las heridas de su cuerpo, también mostraban que era muy probable que fuera violada antes y después de su muerte. Una vez que la autopsia se realizó, se reveló que gran parte de los cortes habían sido después de que el sujeto había perdido la vida. Causa de muerte, hemorragia y shock debido a una conmoción cerebral. En la escena del crimen no se encontró ningún rastro de catsup, lo que significaba que la chica había sido tasajeada en otro lugar. Por otro lado, los cortes que se utilizaron para partirla a la mitad dieron indicios que es posible que el asesino era un mañosito y le sabía a los objetos punzocortantes y conocimientos del cuerpo humano, es decir, algún doctorcito. Una vez recolectadas las huellas dactilares y enviadas al laboratorio, no tardaron en dar con el nombre del sujeto, resultando que antes de querer ser una actriz famosa, al parecer acá la doña era toda una traviesota. Existían registros de ella en la base de datos de la policía, incluyendo su fotografía y huellas por dos razones. En enero de 1943 solicitó ser empleada de la comisaría del ejército de Campbell, en California, y más tarde, 7 meses después, había sido arrestada en Santa Bárbara por andar de borrachota. 21 de enero de 1947. 6 días después de haber encontrado el cuerpo de Short, el departamento de acá, los panas llamados Ley, @policías, recibieron una llamada de un sujeto que afirmaba ser el asesino, haciendo mención que muy pronto enviaría pruebas. Pasaron pocos días y el 24 de enero de 1947 recibieron un paquete con el certificado de nacimiento de Short, fotografías, tarjetas de visita y una libretita de direcciones con el nombre de Mark Hassan en la portada. También se incluía una carta pegada de recortes de periódicos y revistas. La carta hacía mención a los periódicos de Los Ángeles diciéndoles que ahí estaba su primera cartita. El 26 de enero de 1947 llegó la carta dando fecha, lugar y hora. 29 de enero, 10 a.m. Caray, este don sí que se tomaba muy en serio eso de escribir. Era todo un poeta. En esta carta aclaraba que se había divertido en aquellos días de traviesote, jugando con la policía y haciéndose llamar a él mismo el vengador de la Dahlia Negra, diciendo que se iba a entregar en la fecha, hora y el lugar que decía la carta. El día llegó, la policía se presentó y ¿qué crees? Acá nuestro caballero tasajeador al final dijo ¿qué crees? Mejor no. Posteriormente se envió una nota hecha con recortes que decía: he cambiado de opinión, no me darías un trato justo. El asesinato de la Dahlia estaba justificado. Se hizo un análisis de todo lo que envió el supuesto asesino, pero todo, tanto cartas y objetos personales de Short, habían sido bañados en gasolina antes de ser enviados, borrando todo tipo de ADN, huellas o posible rastro que podría llevar al asesino. El caso se hizo famoso en todos los medios del momento. Todos se preguntaban quién había sido el asesino. La misma pregunta ocasionó que cientos de loquitos se comunicaran al departamento de policía y admitieran ser ellos el verdadero asesino de la Dahlia Negra. Un nombre inventado debido a que la vestimenta de Beth solía ser siempre negra. Y en la época estaba de estreno la película llamada La Dahlia Azul. La temática de la película se basaba en la desaparición de una joven que pronto encontraron muerta. Sospechosos.
Leslie Dillon y Mark Hassen. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el 24 de enero de 1947 llegó al departamento de policía un paquete que contenía distintos objetos personales de Short, de los cuales el más interesante de ellos y que llevaría a la policía a nuestro siguiente protagonista de este caso fue una libretita de direcciones con el nombre de Mark Hassen. Hassen habló acerca de Short y mencionó que habían estado pasando algunos días juntos durmiendo en un motel en sus últimos días de vida, agregando que no habían estado solos, sino acompañados por un par de amigos. Tomando la opinión de terceros, se dice que Hassen había generado una obsesión con Short y ella pues nada más no lo pelaba. 2 años más tarde parecía seguir el camino en el que se verían involucrados nuevos sujetos en la lista de sospechosos, y surgió la teoría en la que el asesinato no lo había llevado a cabo una sola persona, sino por 3. Jack Sand fue el nombre que utilizó una persona que llamó al departamento de policía y comenzó a dar información acerca del caso de la Elizabeth, mencionando que el nombre de la persona que había asesinado a Short había sido Jeff Connors. Oye, pues como que había un buen de mañositos, ¿no? La respuesta es que sí. Acá el pana Jeff había tenido motivos para tasajearse a la Elizabeth, pues lo había amenazado en revelar una aventura. Conforme avanzó la llamada, notaron que el supuesto Jack Sand sabía detalles del caso que no habían sido públicos en el momento, y pronto descubrieron que la persona que se escondía bajo ese nombre era Leslie Dillon, quien trabajó para Mark Hassen años atrás. O sea que el tal Jeff resultó ser morrita. Se cree que ambos hombres mataron a Short en el motel Astor, donde se alojaba Dillon. Los dueños del motel más tarde mencionaron que habían encontrado una habitación cubierta de ketchup y cositas más asquerositas, apoyada la hipótesis por supuestos testigos que aseguraban haber visto a una chica de cabello negro junto con un hombre que cumplía las características físicas de Hassen. Finalmente, ninguno de los 3 sujetos fue acusado del asesinato, así que la teoría pasó desapercibida. Walter Bailey. Como bien se mencionó, el asesino de Short se creía que era un cirujano. Y bien, Walter fue uno de los sospechosos potenciales que apuntó la policía. Se planteó esta teoría a base de conexiones que podrían ser simples casualidades o bien el verdadero asesino. ¿Y por qué? Bueno, pues acá este Doc tenía un consultorio médico cerca del Hotel Biltmore, donde Short fue vista por última vez. Y días después, el cuerpo de la víctima fue arrojado a una cuadra de la casa de su ex esposa. Se cree que acá el compa Walter, recientemente divorciado y padeciendo de Alzheimer no diagnosticado, se encontró con Short esa última noche que lo vieron con vida. La hipótesis en este caso sugiere que Walter se encontró con Short, siendo probable que Short mintiera acerca de tener un hijo que falleció años atrás. Y acá el don, todo enfermito, en realidad sí había tenido un hijo que falleció a edad temprana, lo cual provocó que se enfureciera y tasajeara a la vez. La teoría tomó fuerza debido a que Short fue encontrada 2 días después del aniversario del difunto hijo. Leslie Dillon, Mark Hassen, Jeff Connors y Walter Bailey fueron de los sospechosos potenciales para la policía. Pero en realidad fue un caso que cada vez se tornó en callejones sin salida. El simple hecho de tener cientos de sospechosos lo tornó en un tema difícil de llevar. La neta es que me cansé de tanta ketchup, mejor unos taquitos. ¿Por qué no? Fin.